¿Alguna vez has sentido que tu fe podría costarte la vida? ¿Qué harías si predicar el amor de Cristo te convirtiera en blanco de odio, tortura y muerte? ¿Estás preparado para escuchar una historia que no solo desafía la lógica humana, sino que revela el poder sobrenatural de Dios en su máxima expresión? Me llamo Son Hawking, tengo 42 años, y lo que voy a contarles hoy cambió mi vida para siempre y mi comprensión del alcance del poder de Dios. Hace 10 años, en lo profundo de la provincia de Henan, China, me encontré rodeado de oficiales armados que me golpeaban brutalmente, mientras gritaban que me enviarían a un campo de reeducación por el resto de mi vida. La sangre me corría por la cara. Sentía cómo se me fracturaban las costillas con cada respiración. Y cuando el oficial al mando me puso la pistola en la sien, y estaba a punto de dar la orden de que nos llevaran a todos, lo que sucedió en ese preciso momento desafía toda explicación humana. El sonido que llenó esa pequeña casa donde 40 creyentes estaban reunidos en secreto es algo que ni la ciencia, ni la política, ni ninguna fuerza terrenal puede explicar. Cada palabra que están a punto de escuchar es completamente cierta. Cada detalle está grabado en mi memoria como si hubiera sucedido ayer. No fue una visión, no fue una metáfora, fue una intervención divina. Y si te quedas conmigo en esta historia, te prometo que no volverás a ver tu fe de la misma manera. Porque cuando Dios se manifiesta, ni las balas, ni los gritos, ni el odio pueden detener su propósito. Nací en la ciudad de Daejeon, Corea del Sur, pero hace más de 15 años que vivo en China, en la provincia de Henan. Tengo 42 años y desde que llegué aquí, he dedicado mi vida a predicar el evangelio en lugares donde la fe cristiana no solo es mal vista, es perseguida con brutalidad. En esta región, ser cristiano no es simplemente una elección espiritual, es una sentencia. Las autoridades ven nuestras reuniones como amenazas. Los vecinos, por miedo o por odio, nos denuncian. Y cada día que salgo a compartir la palabra, sé que podría ser el último. Pero no estoy solo. Somos una comunidad de creyentes que se reúne en casas, en sótanos, en campos abandonados. Nos escondemos, sí, pero no nos avergonzamos, porque sabemos que lo que compartimos puede transformar vidas. Por eso te invito a quedarte conmigo en esta historia, porque lo que me ocurrió no es solo una tragedia, es una revelación. Es el testimonio de cómo Dios puede intervenir en el momento más oscuro y convertirlo en luz. Si alguna vez has sentido que tu fe está siendo probada, si alguna vez has dudado de que Dios está contigo en medio del dolor, esta historia es para ti. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu vida. No soy un héroe, no soy un mártir, soy solo un hombre que decidió creer. Y esa decisión me llevó al borde de la muerte, pero también al centro del milagro. Mi vida cristiana comenzó en un momento de profunda desesperación. Tenía 27 años, recién llegado a China, buscando trabajo y sentido. Me sentía perdido, sin rumbo, sin paz. Fue en una pequeña reunión clandestina, en una casa humilde, donde escuché por primera vez el nombre de Jesús con poder. No era solo religión, era vida, era fuego, era verdad. Recuerdo que el pastor que predicaba esa noche hablaba de un Dios que no solo perdona, sino que transforma, que no solo salva, sino que llama. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró. Sentí que Dios me estaba hablando directamente. Me arrodillé, lloré como nunca antes y entregué mi vida a Cristo. Desde entonces, no he dejado de predicar. Hoy soy pastor de una iglesia subterránea con 63 miembros. Nos reunimos en secreto, en diferentes casas, cada semana. No hay templos, no hay micrófonos, no hay luces, solo hay fe. Fe que arde, fe que resiste, fe que transforma. Mi esposa, Lee May, es mi compañera en todo. Ella dirige los estudios bíblicos para mujeres y cuida de nuestros 2 hijos, Han y Lian, mientras yo viajo por la provincia compartiendo el Evangelio. Ella es valiente, firme, y su fe me sostiene cuando el miedo me quiere vencer.
Nuestros hermanos en la iglesia son como familia. Algunos han perdido trabajos, otros han sido golpeados y varios han sido arrestados. Pero ninguno ha renunciado a Cristo. Su fe es más fuerte que el miedo, más firme que las amenazas, más viva que la muerte. Y aunque sabíamos que la persecución era real, nunca imaginamos lo que estaba por venir. Porque cuando decides seguir a Cristo en tierra hostil, no solo abrazas la vida eterna, abrazas también la cruz. En Henan, ser cristiano es como caminar sobre vidrio todos los días. No hay paz, no hay tregua, solo vigilancia, sospecha y miedo. Los vecinos nos observan. Algunos lo hacen por temor a ser asociados con nosotros, otros por odio. Y hay quienes simplemente buscan una recompensa por delatarnos. Cada vez que salgo de casa, mi esposa ora por mí como si fuera la última vez que me verá. Mis hijos han aprendido a no hablar de nuestra fe en la escuela. Saben que un comentario inocente puede traer consecuencias devastadoras. Los cristianos aquí no solo enfrentamos rechazo social, enfrentamos arrestos, torturas, desapariciones. Las autoridades nos acusan de perturbar el orden público, de difundir ideologías extranjeras, de reuniones ilegales. Pero lo que realmente les molesta es que no pueden controlar nuestra fe. He visto hermanos ser arrastrados por la policía en medio de la noche. He escuchado los gritos de mujeres golpeadas por negarse a renunciar a Cristo. He consolado a niños que han perdido a sus padres por predicar el Evangelio. Y aún así, seguimos. Porque sabemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que no soportan la luz. Los vecinos que antes saludaban, ahora cruzan la calle para evitarme. Algunos han colocado cámaras frente a sus casas para vigilar nuestros movimientos. Otros han hecho llamadas anónimas denunciando nuestras reuniones. Pero lo más doloroso no es el rechazo, es la traición. Personas que alguna vez compartieron la palabra con nosotros, que cantaron alabanzas junto a nosotros, ahora nos entregan por miedo o por presión. Y en medio de todo esto, seguimos predicando. Porque si dejamos de hacerlo, ¿quién llevará la esperanza a los que aún viven en tinieblas? Era una mañana como cualquier otra. El sol apenas se filtraba entre las cortinas de la casa donde nos reuniríamos ese día. Teníamos previsto un estudio bíblico con 40 hermanos. Mi esposa había preparado arroz y té, y los niños estaban en la habitación trasera, dibujando versículos en papel reciclado. Pero algo en mi espíritu no estaba en paz. Desde la noche anterior, sentía una opresión en el pecho. No era miedo, era una advertencia. Como si el cielo me estuviera susurrando que algo se acercaba. Oré en silencio, pedí discernimiento, pero la sensación no se iba. Al llegar a la casa de reunión, noté que 2 vecinos estaban en la calle, observando. Uno de ellos fingía barrer, pero sus ojos no se apartaban de nosotros. El otro hablaba por teléfono, mirando de reojo. Mi corazón se aceleró. Entramos, saludamos a los hermanos, comenzamos a cantar. Pero cada nota parecía temblar en el aire. Cada palabra de alabanza se sentía como un grito en medio del silencio. Durante la lectura de Hechos 5, donde los apóstoles son perseguidos por predicar, sentí que Dios me estaba preparando, no para enseñar, sino para resistir. Mi esposa me tomó la mano. Me miró con esos ojos que conocen el peligro. No dijo nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que algo estaba por suceder. Y entonces, escuchamos el primer golpe en la puerta. Fuerte, violento, como si no vinieran a preguntar, sino a destruir. Los niños corrieron hacia mí. Los hermanos se miraron entre sí. Algunos comenzaron a orar en voz alta. Yo me puse de pie, con la Biblia en la mano, y supe que el momento había llegado. No era paranoia, no era exageración. Era el cumplimiento de ese presentimiento que me había helado el alma desde la noche anterior. Cuando el golpe en la puerta se repitió por tercera vez, ya no había duda. No era un vecino molesto, era una redada.
Los hermanos comenzaron a esconder sus Biblias. Algunos se metieron bajo la mesa, otros se abrazaban en silencio. Yo caminé hacia la puerta, no para abrirla, sino para orar. Pero no hubo tiempo. La puerta fue derribada con una patada brutal. 4 hombres entraron primero, vestidos de negro, con insignias rojas en el brazo. Eran oficiales del Buró de Seguridad Pública. Detrás de ellos, otros 6 agentes armados con fusiles automáticos. Sus rostros eran duros, fríos, sin emoción. El que parecía estar al mando tenía unos 50 años, cabello gris, ojos hundidos. Me miró como si ya supiera quién era. Gritó: «¡Todos al suelo! Esto es una operación contra actividades ilegales». Algunos hermanos obedecieron. Otros comenzaron a orar en voz alta. Yo me mantuve de pie, no por valentía, sino porque mis piernas no respondían. Uno de los agentes golpeó a un joven que intentó proteger a su madre. Otro arrancó una cruz de madera de la pared y la arrojó al suelo. El oficial al mando se acercó a mí, me empujó contra la pared y me gritó: «Tú eres el pastor. Tú eres el problema». Me esposaron, me golpearon en el estómago, me arrojaron al suelo. Y mientras lo hacían, uno de ellos gritaba que nos enviarían a todos a campos de reeducación. Los vehículos afuera eran camionetas negras sin placas. En una de ellas, vi a 2 hombres con cámaras, grabando todo. No era solo una redada, era una advertencia pública. Los rostros de los agresores no mostraban duda, solo obediencia ciega, como si estuvieran convencidos de que hacían lo correcto, como si nuestra fe fuera una amenaza real. Y en ese momento, mientras el dolor me nublaba la vista, solo una palabra cruzó mi mente: Jesús. El caos estalló como una tormenta sin aviso. Los oficiales no solo entraron con violencia, sino con una furia que parecía personal, como si nuestra fe les hubiera ofendido en lo más profundo. Uno de ellos gritaba: «¡Esto es por desobedecer al Estado!», mientras golpeaba a un anciano que apenas podía sostenerse en pie. Vi cómo arrastraban a mi esposa por el cabello mientras ella clamaba a Dios con voz firme. Mis hijos lloraban, escondidos bajo la mesa, temblando. Yo intenté acercarme a ellos, pero 3 agentes me sujetaron, me arrojaron contra la pared y me golpearon en el rostro. Sentí el crujido de mi nariz al romperse. El oficial al mando caminaba entre nosotros como un juez dictando condenas. Se detuvo frente a mí, sacó su arma, la colocó en mi sien y dijo: «Hoy aprenderás que tu Dios no puede salvarte». Los vehículos afuera rugían. Eran camionetas negras, sin placas, con vidrios polarizados. De una de ellas bajaron 2 hombres vestidos de civil, con cámaras. Grababan todo, no para justicia, sino para propaganda, para mostrar cómo el Estado aplasta la fe. Los rostros de los agresores eran duros, pero no vacíos. Había rabia, había desprecio. Uno de ellos, más joven, me escupió y dijo: «¿Crees que tu Jesús vendrá a rescatarte?». Y en ese momento, mientras la sangre corría por mi rostro y el dolor me nublaba la vista, algo dentro de mí se encendió. No era miedo, era fuego, era fe. Los hermanos, a pesar de los golpes, seguían orando. Algunos en voz baja, otros en lenguas. Y yo, con la pistola en la cabeza, solo pude decir: «Jesús, si este es mi final, que sea para tu gloria». Pero no fue el final, porque justo cuando el oficial iba a dar la orden, algo sucedió, algo que ningún hombre en esa sala pudo explicar. El oficial tenía el dedo en el gatillo, su mirada era de piedra. Yo sentía el frío del metal en mi sien, la sangre bajando por mi cuello, el silencio de los hermanos que ya no podían gritar. Y entonces sucedió. Un estruendo sacudió la casa. No era una explosión, no era un disparo. Era como si el aire se hubiera partido en 2. Una luz blanca, intensa, imposible de mirar directamente, llenó la habitación. Los oficiales retrocedieron. Algunos cayeron al suelo. Otros cubrieron sus ojos gritando que no podían ver. Yo, aún en el suelo, sentí que el dolor desaparecía, como si una mano invisible me levantara.
Mis esposas se soltaron, mis heridas dejaron de sangrar, y en medio de esa luz escuché una voz. No era humana, no era física. Era como si el cielo hablara dentro de mí. No temas, Sonjo. Yo estoy contigo. Los hermanos comenzaron a llorar. Algunos cayeron de rodillas, otros levantaron las manos, y en medio de todo, dos figuras aparecieron. No caminaban, flotaban, no hablaban, pero su presencia lo decía todo. Eran ángeles, no como los que vemos en pinturas. Eran fuego, eran gloria, eran imposibles de describir. Uno de ellos se colocó frente al oficial que me apuntaba, y sin tocarlo, lo hizo caer de rodillas. El arma cayó al suelo. El hombre comenzó a llorar, a temblar, a pedir perdón. Los otros agentes estaban paralizados. Algunos intentaban huir, pero no podían moverse. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si Dios hubiera dicho, «hasta aquí». La luz duró apenas unos segundos, pero fue suficiente. Suficiente para que todos supieran que no estábamos solos, que el cielo había descendido, que Dios había intervenido. Y cuando la luz se desvaneció, no había miedo, solo asombro, solo fe, solo adoración. Cuando la luz se desvaneció y los ángeles desaparecieron, lo primero que hice fue caer de rodillas, no por debilidad, sino por reverencia. No podía hablar, no podía pensar, solo podía llorar. Lágrimas que no eran de dolor, sino de asombro. Lágrimas que nacían de un corazón que acababa de ver a Dios actuar con poder. Mis hijos corrieron hacia mí. Mi esposa me abrazó. Los hermanos comenzaron a cantar. Sin instrumentos, sin dirección, solo con el alma. Era como si el cielo hubiera dejado una huella en cada uno de nosotros. Oré, no con palabras elaboradas. Solo dije, gracias Jesús. Gracias por no abandonarnos. Gracias por mostrar que tú eres real. Y en ese instante sentí que mi fe se había transformado. Ya no era solo convicción, era certeza. Los agentes seguían en shock. Algunos lloraban, otros se sentaron en el suelo sin saber qué hacer. El oficial que me había apuntado con el arma no podía dejar de temblar. Me miró, con los ojos llenos de lágrimas, y dijo, ¿qué fue eso? ¿Quién eres tú? Yo no respondí con orgullo. Respondí con humildad. Soy hijo de Dios, y lo que viste fue su misericordia. Desde ese día, cada oración que hago tiene un nuevo peso. Cada versículo que leo tiene una nueva profundidad. Cada vez que predico, lo hago sabiendo que el Dios de la Biblia no es solo historia. Es presente, es fuego, es vida. Alabé a Dios con todo mi ser. Canté, lloré, me postré. Y mientras lo hacía, sentí que el Espíritu Santo llenaba ese lugar como nunca antes. No éramos los mismos, no podíamos serlo. Porque cuando ves a Dios actuar, cuando Él te rescata del borde de la muerte, tu alma se transforma, tu fe se fortalece, tu vida se consagra. El silencio que siguió a la intervención divina era más profundo que cualquier grito. Los oficiales, que minutos antes nos golpeaban con furia, ahora estaban en el suelo, temblando. Algunos lloraban sin poder contenerse. Otros miraban al techo como si esperaran que la luz regresara. El oficial que me había apuntado con su arma se levantó lentamente. Sus manos temblaban. Me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo, ¿qué fue eso? ¿Por qué no nos mató? Yo no respondí con juicio, respondí con compasión. Porque Dios no vino a destruirte, vino a salvarte. Y en ese momento, algo cambió en él. Cayó de rodillas. Comenzó a llorar como un niño. Dijo que había crecido en una familia cristiana, pero que había renegado de su fe por miedo. Que había hecho cosas horribles en nombre del deber, pero que lo que había visto esa noche lo había quebrado. Uno a uno, los demás agentes comenzaron a confesar.
Algunos pidieron perdón, otros se abrazaban entre ellos sin entender lo que sentían. Era como si el Espíritu Santo hubiera descendido sobre ellos también. Uno de los más jóvenes, que antes me escupió, se acercó y me pidió que orara por él. Dijo que no podía vivir con el odio que llevaba adentro, que quería conocer al Dios que nos había protegido. Y así, en esa misma casa donde pensábamos morir, comenzamos a orar por nuestros agresores. Los hermanos se acercaron, impusieron manos, lloraron junto a ellos. Fue una escena imposible de imaginar. Perseguidores convertidos en buscadores de fe, agentes del Estado quebrados por la gloria de Dios. No todos se entregaron, algunos huyeron, confundidos, pero los que se quedaron lo hicieron con el corazón abierto. Y esa noche, el cielo no solo nos protegió, también sembró salvación en los corazones más endurecidos. Lo que ocurrió aquella noche no se quedó entre las paredes de aquella casa. Era imposible. Cuando Dios actúa con poder, su obra se propaga como fuego en campo seco. Al día siguiente, algunos de los oficiales que se quebraron comenzaron a compartir lo que habían vivido, no con vergüenza, sino con asombro. Uno de ellos, el más joven, fue a su propia familia y les dijo: «Vi a Dios, no en una iglesia, sino en medio de una redada». La noticia corrió por los barrios. Los vecinos que antes nos espiaban comenzaron a acercarse, no para denunciar, sino para preguntar. Querían saber qué había pasado. Querían entender por qué hombres armados habían salido llorando de una casa humilde. Y así, la historia se propagó. Algunos decían que fue un milagro, otros que fue una intervención divina. Incluso los más escépticos no podían negar que algo sobrenatural había ocurrido. La iglesia comenzó a crecer. Personas que nunca se habían atrevido a acercarse comenzaron a llegar con miedo, con dudas, pero con hambre de verdad. En solo 3 semanas, pasamos de 63 miembros a más de 120. Tuvimos que dividirnos en grupos más pequeños para no llamar la atención. Los nuevos creyentes venían con preguntas, con heridas, con historias de persecución, pero también con esperanza, porque habían escuchado que Dios no solo existe, actúa, protege, transforma. Incluso algunos familiares de los oficiales comenzaron a asistir. Uno de ellos, la esposa del comandante, se convirtió después de escuchar el testimonio de su esposo. Dijo que nunca lo había visto llorar y que esa noche él llegó a casa diciendo: «Dios me perdonó». La fe se encendió como nunca antes. No por prédicas elocuentes, no por campañas, sino por un acto de Dios que nadie pudo negar. Y mientras la persecución continuaba, también lo hacía el fuego del Espíritu. Porque cuando Dios se manifiesta, ni el miedo ni el poder humano pueden apagar su obra. Después de todo lo vivido, después de ver a Dios intervenir, sanar, proteger y transformar, no puedo quedarme callado. Este testimonio no es solo mío. Es una invitación para ti, para que creas, para que te levantes, para que entiendas que el Dios que actuó en aquella noche en Genán también puede actuar en tu vida hoy. No importa dónde estés, no importa cuán rota esté tu alma, no importa cuántas veces hayas dudado, Dios sigue siendo el mismo que cerró la boca de los leones con Daniel, el mismo que abrió el mar para Moisés, el mismo que resucitó a Lázaro y el mismo que nos salvó de la muerte aquella noche. La Biblia dice en Isaías 41:10, «No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». Esa promesa no es poesía, es poder, es verdad, es vida. Y en Romanos 8:31, Pablo declara: «Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?». Yo lo viví, lo vi, lo sentí, y hoy te lo comparto para que tú también lo creas. No estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Dios te ve, Dios te llama, Dios te espera.
Si este testimonio ha tocado tu corazón, no lo ignores. Ora, clama, busca, porque cuando tú das un paso hacia Dios, Él corre hacia ti. Hoy, te invito a entregar tu vida a Jesús. No por religión, no por tradición, sino por amor, por verdad, por eternidad. Y si ya eres creyente, te invito a renovar tu fe, a recordar que el Dios que adoramos no está lejos, está aquí, está vivo, está obrando. Este es mi llamado, esta es mi voz, esta es mi historia, pero ahora puedes ser la tuya. Padre Celestial, hoy venimos ante ti con corazones abiertos, quebrantados por el poder de tu presencia y por el testimonio que acabamos de escuchar. Gracias por tu fidelidad, por tu protección, por tu amor que no conoce fronteras ni temores. Gracias por mostrar que tú eres el Dios que salva, que interviene y que transforma incluso a los que vienen con odio en el corazón. Señor, te pedimos que esta historia no sea solo una emoción pasajera, sino una semilla que germine en cada alma que la escuche, que despierte fe en los que dudan, esperanza en los que sufren y fuego en los que han dejado de creer. Te pedimos por cada persona que vive en persecución, por cada cristiano que se reúne en secreto, por cada familia que arriesga su vida por tu nombre. Fortalécelos, protégelos, llénalos de tu Espíritu Santo. Y por aquellos que aún no te conocen, que este testimonio sea una puerta abierta, que puedan ver que tú no eres una idea, ni una tradición, sino un Dios vivo, real, cercano. Que puedan decir como el salmista: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmo 23:4. Hoy, Señor, te entregamos nuestras vidas. Te pedimos que nos uses, que nos limpies, que nos llenes, que podamos ser luz en medio de la oscuridad, voz en medio del silencio, fe en medio del miedo. Gracias por Son Hawking, por su valentía, por su fe, por su testimonio. Que su historia siga tocando corazones, y que muchos más se levanten como él, dispuestos a vivir y a morir por ti. En el nombre poderoso de Jesús, el Cristo resucitado, el Salvador eterno, oramos. Amén.